¿Alguna vez ha percibido que la realidad visible es apenas la superficie de un océano? ¿Mucho más profundo? Esa sensación es el primer susurro de un inevitable despertar, de la conciencia. Hoy desvelaremos el conocimiento oculto sobre cómo su propia energía y vibración son la clave de su existencia. Exploraremos cómo elevar su frecuencia vibratoria a través de la meditación, activando una intuición que va más allá de los sentidos y desvelando el inmenso poder de su presencia. Este es el camino de la alquimia interior para reclamar su verdadera naturaleza. Parte 1. El velo invisible, despertando a una realidad oculta. Existe una realidad operativa, un sustrato fundamental de la existencia que permanece, velado a la percepción ordinaria, no por su inexistencia, sino por una deliberada y sistemática supresión de nuestra capacidad para percibirlo. Nos movemos en un mundo que creemos comprender a través de nuestros 5 sentidos. Sin embargo, estos sentidos son meramente los receptores de una banda de frecuencia extraordinariamente limitada. La premisa que hoy exponemos es audaz, pero necesaria para el despertar de la conciencia. Una élite, a lo largo de la historia, no a través de una conspiración en el sentido vulgar del término, sino mediante la instauración de paradigmas filosóficos, científicos y sociales, ha limitado el potencial energético inherente al ser humano. Ha calibrado la conciencia colectiva para que resuene únicamente con las octavas más densas de la realidad, manteniendo así a la humanidad en un estado de amnesia espiritual. Este no es un postulado basado en la especulación vacua, sino en la sabiduría perenne custodiada en las tradiciones esotéricas. Hablamos de conceptos como los registros akáshicos, esa biblioteca etérica que contiene la impronta de cada pensamiento, emoción y acción acaecida en el cosmos. Un archivo vibracional al que en nuestro estado natural deberíamos tener acceso. Hablamos también del cuerpo etérico, el doble energético o plantilla vital que precede y sostiene al cuerpo físico, un concepto que la ciencia médica occidental apenas comienza a vislumbrar con sus investigaciones sobre los biofótones y los campos electromagnéticos del cuerpo. La supresión, por tanto, no ha sido un acto de fuerza bruta, sino de sutil ingeniería, perceptual. Se nos ha enseñado a desconfiar de nuestra intuición, a ridiculizar lo intangible y a validar únicamente aquello que puede ser medido, pesado y cuantificado por instrumentos que, por su propia naturaleza, están diseñados para ignorar el 99% de la realidad. Hemos sido condicionados para creer que somos únicamente nuestro cuerpo físico, una máquina biológica destinada al decaimiento, cuando en verdad somos una sinfonía de frecuencias, un campo de conciencia multidimensional temporalmente anclado a la materia. Romper este condicionamiento es el primer y más crucial paso para reclamar nuestra herencia legítima. Para quien considere esta afirmación demasiado abstracta, le invito a observar la evidencia, más pura e irrefutable que nos rodea, la evidencia intuitiva manifestada en el comportamiento de los niños y los animales. ¿Alguna vez ha observado cómo un niño de corta edad, antes de ser plenamente adoctrinado por las convenciones sociales, se siente instantáneamente atraído por ciertas personas, mientras que muestra una aversión instintiva hacia otras, independientemente de las apariencias externas o las palabras amables que se le ofrezcan? ¿O cómo un animal doméstico, sea un perro o un gato, busca refugio y afecto? En el regazo de un individuo concreto, en una habitación llena de gente, o gruñe y se eriza ante otro sin razón aparente? Este fenómeno, tan común que a menudo lo pasamos por
alto es una de las demostraciones más claras de la percepción energética en acción. Los niños y los animales, al carecer del complejo andamiaje del ego y del filtro del juicio racional, que los adultos hemos construido, no interactúan con la máscara social, con la persona, que presentamos al mundo. Ellos perciben directamente la firma vibracional del individuo, su aura. El aura no es una metáfora poética, sino un campo de energía sutil, una emanación luminosa que rodea e interpenetra el cuerpo físico, reflejando el estado de nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra salud y nuestra evolución espiritual. Helena Blavatsky, en su monumental obra La doctrina secreta, fue una de las figuras clave en reintroducir este conocimiento ancestral en el pensamiento occidental, explicando que esta aura es un espectro complejo de vibraciones que constituye nuestra verdadera identidad. Lo que el niño y el animal perciben es la coherencia o la disonancia de este campo energético. Se sienten atraídos por la calidez, la armonía y la alta frecuencia de un campo áurico, saludable, y repelidos por la frialdad, el caos y la baja frecuencia de un campo contraído o contaminado por emociones negativas reprimidas. Esta percepción es un anclaje en el mundo real que valida una idea profundamente esotérica, la comunicación real, y fundamental entre los seres vivos, no es verbal ni gestual, sino vibracional. Esta realidad vibracional se comprende en su totalidad al aceptar que nuestra anatomía no se limita al cuerpo físico que vemos en el espejo. Somos, en verdad, una estructura multidimensional compuesta por una serie de vehículos o cuerpos sutiles, cada uno vibrando a una frecuencia distinta y operando en un plano diferente de la existencia. La tradición teosófica y otras escuelas de misterio postulan una anatomía septenaria, una escala de conciencia que nos eleva desde la materia más densa hasta el espíritu más puro. El primero, el cuerpo físico, es el más denso, el ancla en el plano tridimensional. Le sigue el cuerpo etérico, la ya mencionada plantilla de energía vital que anima al cuerpo físico y distribuye el prana, la fuerza vital universal. Después encontramos el cuerpo astral o emocional, el vehículo de nuestros sentimientos, deseos y pasiones. Es un torbellino de colores y formas cambiantes que refleja nuestro paisaje interior. Más allá se encuentra el cuerpo mental, que a su vez se subdivide. El cuerpo mental inferior es la sede del intelecto concreto, la razón y la lógica que utilizamos en la vida cotidiana. El cuerpo mental superior o causal es el vehículo del alma, donde residen los pensamientos abstractos, la intuición y la conciencia de nuestra individualidad espiritual a través de las encarnaciones. Ascendiendo aún más, llegamos al cuerpo búdico, el plano de la intuición pura, la sabiduría y el amor. Incondicional, una conciencia de unidad con toda la vida. Y finalmente, el cuerpo átmico, el espíritu, nuestra chispa divina, la mónada que es una con el absoluto. Comprender esta verdadera anatomía es fundamental. Cada uno de estos cuerpos es un campo de energía que procesa una faceta de la realidad. Nuestras enfermedades, nuestros bloqueos emocionales, nuestras limitaciones mentales, no se originan en el cuerpo físico, sino que son el resultado de desequilibrios en estos cuerpos sutiles, que con el tiempo se filtran y se manifiestan en la densidad de la materia. Somos, por tanto, seres mucho más vastos y complejos de lo que la ciencia materialista nos ha hecho creer.
La consecución lógica de esta estructura multidimensional del ser es el principio metafísico de la hermandad universal. Si cada uno de nosotros, y de hecho cada forma de vida, desde un mineral hasta un arcángel, es una manifestación de esta escala de conciencia, una expresión de la vida una en diferentes grados de densidad y desarrollo, entonces la separación es una ilusión perceptual. En nuestra esencia más profunda, en el plano átmico, todos compartimos la misma sustancia, la misma conciencia, el mismo fuego sagrado. Las antiguas enseñanzas herméticas lo expresan con el axioma como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El macrocosmos del universo se refleja en el microcosmos del ser humano. Esta unidad fundamental es la razón subyacente de la conexión instintiva que hemos explorado. Cuando un niño se siente seguro junto a una persona de aura armónica, es porque su esencia reconoce la misma esencia en el otro. Cuando sentimos una conexión inexplicable con un lugar, una obra de arte o un animal, es la resonancia entre nuestro campo energético y el suyo. La hermandad universal no es, por tanto, un ideal moralista o un objetivo social utópico que debamos esforzarnos por construir. Es un hecho ontológico, una verdad inmutable de la existencia que simplemente debemos recordar y actualizar en nuestra conciencia. Al percibirnos como estos seres multidimensionales, interconectados, por una esencia compartida, el velo de la separación comienza a rasgarse. Comprendemos que cada pensamiento y emoción que emitimos no es un evento aislado, sino una vibración, que afecta al campo unificado de la conciencia, contribuyendo a la disonancia o a la armonía del todo. Este reconocimiento es el primer paso para pasar de ser víctimas pasivas, de una realidad suprimida, a convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra propia frecuencia y, por extensión, de la realidad que experimentamos. Esta es la base sobre la cual se construye el verdadero poder de la presencia. Hemos sentado las bases para una nueva percepción de la realidad. Si siente el llamado a continuar este profundo viaje de descubrimiento, le invito a suscribirse a nuestro canal. En la siguiente parte, desvelaremos la arquitectura de su alma y el inmenso poder que reside en su presencia. No se pierda la continuación de esta revelación. Parte 2. La arquitectura del alma. El poder de tu presencia. Habiendo establecido la realidad de nuestra anatomía multidimensional y la interconexión fundamental de toda vida, debemos ahora explorar el mecanismo a través del cual esta realidad opera en nuestra experiencia cotidiana. Nos adentramos en la arquitectura del alma para comprender el poder inherente de la presencia. Una presencia conscientemente cultivada es la fuerza más transformadora del universo y opera mucho más allá del limitado espectro de las palabras y las acciones. El fenómeno se explica a través de dos principios fundamentales de la física vibracional, la resonancia y el arrastre, conocido en inglés como entrainment. La resonancia es la tendencia de un sistema a oscilar con mayor amplitud ante una frecuencia determinada. Es el principio que hace que una cuerda de guitarra vibre, cuando otra, afinada en la misma nota, es pulsada cerca. El arrastre es un fenómeno más potente. Es la sincronización de dos o más ritmos oscilatorios que tienden a acoplarse hasta vibrar al unísono, siendo el ritmo más coherente y potente el que impone su frecuencia sobre el más débil o caótico. Ahora, traslade estos principios del laboratorio de física al campo de la conciencia humana.
Un individuo que ha realizado un trabajo interior, significativo, que ha armonizado sus cuerpos sutiles y elevado su frecuencia vibratoria. Dominante, se convierte en un diapasón viviente de alta coherencia. Su campo áurico no es simplemente una emanación pasiva, sino un campo de influencia activa. Cuando este individuo entra en un entorno cargado de disonancia, una habitación donde ha habido una discusión, una mente agitada por la ansiedad, su campo energético coherente, por el principio de arrastre, comienza a reorganizar el caos circundante. No necesita pronunciar una sola palabra de consuelo ni realizar ninguna acción específica. Su mera presencia actúa como una fuerza ordenadora, invitando a las frecuencias más bajas e incoherentes a sincronizarse con su propia vibración superior. Este es el secreto del silencio transformador, de los grandes sabios y místicos, cuyo ejemplo más paradigmático es el de Ramana Maharshi. Innumerables buscadores testificaron haber experimentado profundas revelaciones, sanaciones emocionales y la disolución de dudas existenciales simplemente sentándose en silencio en su presencia. No era el hombre, la personalidad de Ramana, quien obraba esta transformación, sino el inconmensurable campo de paz y conciencia pura, que emanaba de su ser realizado. Su frecuencia de base estaba tan firmemente anclada en lo absoluto que actuaba como un vórtice gravitacional para la conciencia de quienes le rodeaban, elevándolos temporalmente a su propio estado de serenidad y claridad. Este es el verdadero poder, no la capacidad de manipular el exterior, sino la maestría de cultivar un estado interior tan coherente y potente que el exterior, por ley natural de la resonancia, no tiene más opción que armonizarse con él. Aunque estos conceptos han sido durante milenios el dominio de la sabiduría esotérica, en la era actual, la ciencia de vanguardia está comenzando a proporcionar un lenguaje y un marco de validación para estas antiguas verdades, tendiendo un puente crucial entre el espíritu y la materia. La neurofisiología, por ejemplo, ha realizado un descubrimiento trascendental que desbanca al cerebro de su trono como principal órgano del cuerpo. El Instituto HeartMath y otras instituciones de investigación han demostrado que el corazón humano genera un campo electromagnético que es hasta 5.000 veces más potente que el del cerebro. Este campo, con forma toroidal, se extiende varios metros alrededor del cuerpo y no solo es medible, sino que también transporta información. Las emociones que sentimos modulan la frecuencia y la coherencia de este campo. Estados de estrés, miedo o ira generan una señal caótica e incoherente, mientras que estados de amor, gratitud y compasión producen una señal ondulatoria suave y altamente coherente. Este campo del corazón es, en esencia, la contraparte física y medible del aura emocional. Es el vehículo a través del cual nuestra firma vibracional se comunica con el entorno y explica científicamente por qué podemos sentir el estado de ánimo de una persona antes de que hable. En el ámbito de la física cuántica, la obra del físico David Bohm nos ofrece un modelo del universo que se alinea perfectamente con la visión mística de la unidad. Bohm postuló la existencia de un orden implicado, un nivel de realidad más profundo y no manifestado donde todo está intrínsecamente conectado en un todo indiviso, y un orden explicado, que es el mundo tridimensional de objetos y eventos separados que percibimos. El universo, según Bohm, funciona como un holograma. Cada parte contiene la información del todo. Esta interconexión fundamental es la base que permite que la conciencia de un
individuo influya en la de otro a distancia, pues en el nivel del orden implicado no existe tal. Distancia. Finalmente, la neurociencia nos ha regalado el descubrimiento de las neuronas. Espejo. Estas células cerebrales se activan no solo cuando realizamos una acción, sino también cuando observamos a otra persona realizarla. Son la base biológica de la empatía, ya que nos permiten simular internamente el estado de los demás. Cuando interactuamos con alguien cuya presencia es coherente y elevada, nuestras neuronas espejo facilitan que nuestro propio sistema nervioso comience a replicar ese estado de calma y equilibrio. La ciencia, por tanto, no está refutando la espiritualidad, sino que está con sus propios instrumentos y su propio lenguaje, describiendo los mismos mecanismos de influencia y conexión que los sabios han conocido desde siempre. Para navegar esta realidad vibracional y hacer uso consciente de su poder, es imperativo activar un sistema de percepción superior que opera más allá de la lógica y el análisis del cuerpo mental inferior. Este es el dominio del cuerpo búdico, el asiento de la intuición pura o gnosis. Mientras que el intelecto funciona de manera lineal, secuencial y dualista. Separando, comparando y analizando datos, la intuición búdica opera de forma holística, instantánea y no dual. No piensa en la respuesta, es la respuesta. Es un conocimiento directo, una aprehensión inmediata de la verdad de una situación, persona o elección, sin el proceso intermedio del razonamiento. Ahora bien, ¿cómo se comunica esta facultad tan elevada y abstracta con nuestra conciencia cotidiana anclada en el cuerpo? ¿Físico? Lo hace a través de un lenguaje sutil y simbólico que podríamos denominar marcas. Somáticas. Su cuerpo físico es una antena increíblemente sofisticada, un resonador que traduce las percepciones de los cuerpos sutiles en sensaciones físicas tangibles. Un escalofrío que recorre la espalda en el momento de escuchar una verdad profunda. Una súbita sensación de expansión y calor en el pecho al tomar una decisión alineada con nuestro propósito, o una contracción incómoda en el plexo solar al encontrarnos con una persona o situación inarmónica. Estas no son reacciones aleatorias, son el lenguaje de su intuición, su sistema de guía interno. Son la forma en que su ser superior, a través del cuerpo búdico, le comunica sí o no, acércate o aléjate, verdadero o falso. La sociedad moderna nos ha condicionado a ignorar y desconfiar de estas señales, a sobrevalorar la lógica y a tildar de irracional a este radar simbólico. Sin embargo, aprender a decodificar y a confiar en estas marcas somáticas es uno de los pasos más importantes en el camino del despertar. Es calibrar su brújula interna para que apunte siempre hacia la verdad de su alma, permitiéndole navegar la complejidad de la vida no a través del cálculo mental, sino a través de un conocimiento certero que emana desde el núcleo de su ser. Para que este radar simbólico funcione con claridad y precisión, la señal debe ser nítida. Esto nos lleva a la necesidad ineludible de un proceso de purificación interior, el abandono de las máscaras. La psicología profunda, particularmente a través de la obra de Carl Jung, nos introdujo al concepto de la persona, que es la máscara social que construimos para interactuar con el mundo. Es una composición de roles, comportamientos y creencias que adoptamos para ser aceptados, para sobrevivir y para funcionar en sociedad. Si bien la persona es una herramienta necesaria, el peligro reside en la identificación total con ella, en
llegar a creer que esa máscara es nuestra verdadera identidad. El místico y filósofo George Gurdjieff abordó este mismo concepto desde una perspectiva esotérica, hablando de la distinción entre la esencia, lo que realmente somos, nuestro núcleo innato y verdadero, y la falsa personalidad, un constructo artificial formado por el condicionamiento familiar, cultural y educativo. Esta falsa personalidad es un conjunto de patrones de pensamiento, reacciones emocionales y hábitos mecánicos que se ejecutan en piloto automático, oscureciendo por completo la voz de nuestra esencia. El proceso de purificación consiste, por tanto, en un trabajo consciente y sostenido de desidentificación con estas capas de ilusión. Es un acto de pulir el espejo de la conciencia. Cada juicio, cada creencia limitante, cada herida emocional no resuelta, cada apego a un rol social, es una capa de polvo y suciedad que distorsiona el reflejo. Para afinar la intuición y potenciar la presencia, es necesario disolver estas falsas identificaciones. Esto se logra a través de la autoobservación implacable, de atestiguar nuestros patrones sin juicio, de cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de permitir que las emociones reprimidas salgan a la superficie para ser integradas. Cada capa de la falsa personalidad que se disuelve permite que más luz de los cuerpos superiores, especialmente del cuerpo búdico, se filtre en nuestra conciencia. La presencia se vuelve más potente no por añadir algo a nosotros mismos, sino por quitar todo lo que no somos. Es un camino de vaciamiento, de despojarse de lo superfluo para que lo esencial pueda brillar con todo su poder transformador. Ahora que comprende la arquitectura de su poder y el camino de la purificación, le invito a realizar un gesto simple. Si estas palabras han encendido una chispa de reconocimiento en su interior, expréselo con un me gusta. Este acto simbólico sirve para anclar su propia comprensión y expandir el alcance de este mensaje. En la parte final, daremos el paso de la teoría a la maestría práctica. Parte 3. La fusión sagrada. El camino del iniciado. Moderno. El proceso de purificación y el abandono de las máscaras nos preparan para la obra magna. Del desarrollo espiritual, el matrimonio alquímico interior. Toda la manifestación en el cosmos es el resultado de la danza incesante de dos fuerzas primordiales, una polaridad fundamental que ha recibido innumerables nombres a lo largo de las eras y las culturas. Yin y Yang, Sol y Luna, conciencia y energía. En la tradición tántrica del shivaísmo de Cachemira, esta dualidad se expresa con una profundidad filosófica sublime a través de las figuras de Shiva y Shakti. Shiva representa el principio masculino, la conciencia pura, inmutable, el observador silencioso, el ser sin atributos. Es el polo estático, el potencial no. Manifestado, la estructura y el orden. Shakti, por otro lado, es el principio femenino, la energía primordial, el poder dinámico de la manifestación, la fuerza creativa que da a luz a todos los mundos. Es el polo cinético, la danza de la vida, el flujo incesante del devenir. En la psique humana, tal y como Carl Jung cartografió, estas fuerzas residen en nuestro interior. Como el animus, el arquetipo masculino inconsciente en la mujer, y el anima, el arquetipo femenino inconsciente en el hombre. Nuestra sociedad, por su desequilibrio patriarcal, ha sobrevalorado sistemáticamente el principio de Shiva, la lógica, la estructura, el control, el análisis, mientras ha reprimido y desconfiado del principio de Shakti, la intuición, la emoción, la fluidez,
lo corporal, lo caótico y creativo. El camino del iniciado. Moderno no consiste en perpetuar esta guerra interna, ni en la dominación de un principio sobre el otro. La verdadera maestría espiritual se alcanza a través de su fusión armónica, su integración consciente dentro del crisol de nuestro propio ser. Se trata de cultivar un estado en el que la conciencia clara y enfocada de Shiva provee el contenedor estable para que la energía creativa y poderosa de Shakti pueda danzar libremente sin volverse destructiva. Es la unión de la sabiduría y el poder, de la quietud y el movimiento, del ser y el hacer. ¿Cuándo? Estas dos fuerzas copulan en nuestro interior, dan a luz a un tercer estado, el del ser, humano completo, el andrógino espiritual, aquel que ha trascendido la dualidad y opera desde un centro de poder unificado. Este es el verdadero significado del matrimonio. Sagrado, una ceremonia que debe oficiarse en el templo del propio corazón. Ante la magnitud de este conocimiento, surge una pregunta inevitable. Si estas verdades son tan fundamentales para la liberación humana, ¿por qué han permanecido ocultas, veladas en el lenguaje del esoterismo y el simbolismo, aparentemente reservadas para unos pocos elegidos? ¿Es esto el resultado de una conspiración elitista para acaparar el poder? Si bien pueden existir, y han existido, quienes han utilizado el conocimiento para fines egoístas, la razón primordial del secretismo no es la conspiración, sino una profunda y compasiva protección. El conocimiento espiritual es inseparable del poder energético. Liberar este conocimiento sin la preparación adecuada en el receptor sería un acto de irresponsabilidad con consecuencias potencialmente devastadoras. Utilicemos una analogía, sencilla pero precisa. Imagine que tiene un electrodoméstico diseñado para funcionar con 220 voltios. Este aparato representa la conciencia y el sistema nervioso de un ser humano. Promedio. Ahora, imagine una central eléctrica que genera millones de voltios. Esta central es la conciencia cósmica, la fuente de todo poder y conocimiento. Conectar el electrodoméstico directamente a la central eléctrica no lo potenciaría, lo desintegraría, instantáneamente. Se necesita un complejo sistema de transformadores, cables de alta resistencia y fusibles para reducir y adaptar ese voltaje inmenso a un nivel que el aparato pueda recibir y utilizar de forma segura. En el camino espiritual, nuestro sistema nervioso y nuestros cuerpos sutiles son ese sistema de cableado, el refinamiento vibracional del que hemos hablado, la purificación de las emociones, la calma de la mente, la disolución de las corazas del ego, es el proceso de mejorar ese cableado, de construirlos, transformadores necesarios para poder soportar un mayor voltaje de energía y conciencia, sin quemar los fusibles. Los antiguos maestros y las escuelas de misterio velaron las enseñanzas no para excluir, sino para proteger al neófito de su propia impaciencia. Presentaron el conocimiento de forma gradual, a través de iniciaciones que servían como pruebas de capacidad vibracional. El secreto, por tanto, no es que el conocimiento esté escondido, sino que la propia estructura de la realidad lo hace autoprotegido. Se revela así, mismo en la medida exacta en que el buscador se ha preparado para recibirlo. El camino número es forzar la puerta del templo, sino convertirse en la clase de persona a la que las puertas se le abren por sí solas. Llegados a este punto, el conocimiento abstracto debe transmutarse en acción práctica. ¿Cómo emprende el iniciado moderno este camino de preparación y fusión en medio de las complejidades de la vida contemporánea?
El proceso se puede estructurar en 3 pasos, fundamentales y accesibles. El primer paso es la preparación vibracional. Esto implica la adopción de disciplinas diarias, que refinan y estabilizan su campo energético. La meditación diaria es innegociable. No como una simple técnica de relajación, sino como el laboratorio donde usted observa la mecánica de su mente, se desidentifica de sus pensamientos y emociones y ancla su conciencia en el silencio interior, el dominio de Shiva. A esto se le suma la lectura contemplativa de textos sagrados o de alta vibración, obras como las de Elena Blavatsky, Mabel Collins o los Yoga Sutras de Patanjali. El objetivo no es la acumulación intelectual de datos, sino permitir que la frecuencia de esas palabras resuene en su interior, recalibrando sus propios patrones energéticos. Finalmente, preste atención a los ciclos naturales, el ciclo lunar, las estaciones, los solsticios, sincronizar su ritmo de vida con los ritmos del cosmos le desconecta de la frecuencia artificial de la sociedad y le enchufa de nuevo a la fuente de la vida. El segundo paso es el estudio sincronístico. Comience a llevar un diario no de eventos mundanos, sino de sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen, orquestadas por una inteligencia superior. Anote los números que se repiten, los encuentros inesperados, las frases que escucha justo cuando las necesita, los símbolos que aparecen en su camino. Esta práctica entrena a su mente para reconocer el lenguaje simbólico a través del cual el universo se comunica con usted. Con el tiempo dejará de ver la realidad como una serie de eventos aleatorios y comenzará a percibirla como un diálogo constante, creando un mapa personalizado que le revelará su propio camino y validará las intuiciones de su cuerpo búdico. El tercer paso es la integración consciente. Una vez que ha comenzado a estabilizar su conciencia, Shiva, y a sensibilizarse a los flujos de energía y significado, Shakti necesita un catalizador, una práctica específica que actúe como el fuego alquímico para fundir estos 2 principios. Aquí es donde se introduce la herramienta o método específico que actúa como el acelerador de este proceso de fusión sagrada. Ha llegado al final de esta transmisión, pero se encuentra en el verdadero umbral de su camino como iniciado moderno. Le invito a anclar su experiencia compartiendo en los comentarios cuál ha sido la revelación más significativa que ha experimentado, creando así un espacio de resonancia para nuestra comunidad. Para continuar, profundizando en estas verdades y no perderse futuras exploraciones, suscríbase y forme parte de este despertar consciente. Recuerde siempre que este no es el final, sino el comienzo de su poder.